Continuamos entonces ahora con la tercera parte de la clase. Vamos a hablar ya específicamente de cómo establecer diagnósticos y manejos para cada una de las situaciones que anteriormente se presentaron. Es súper importante que nosotros logremos hacer un diagnóstico clínico, y este diagnóstico lo vamos a hacer en base a la entrevista que realicemos a nuestro usuario. Vamos a considerar signos y síntomas y también vamos a incorporar algunos métodos diagnósticos, como podría ser, por ejemplo, alguna ecografía, algún examen de sangre, para determinar efectivamente cuál es el diagnóstico correcto de nuestro usuario. Por lo tanto, las pruebas de beta-HCG, la ocultación de latidos cardiovegetales, la ultrasonografía o ecografía y el examen pélvico nos permiten establecer un diagnóstico certero y correcto. Entonces, cuando nosotros queremos hacer este diagnóstico, tenemos que hacer preguntas que sean adecuadas, que nos permiten avanzar a este cuadro clínico. ¿Desde cuándo iniciaron las molestias? ¿Cuál fue la fecha última regla para poder establecer una edad gestacional certera? ¿Cómo ha sido la evolución del sangrado genital, de los dolores, de las molestias, entre otros? ¿Ya? Entonces, después tenemos que también ver si es que en el examen físico estamos encontrando algo que nos llame la atención, si es que hay dolor o no hay dolor a la palpación, por ejemplo, si es que hay algún dolor específico en alguna zona del abdomen, como podría ser en la fosa ilíaca, si es que se irradia ese dolor. Tengo que ir también despejando algunas dudas porque pudiesen haber diagnósticos diferenciales distintos al aborto. Por ejemplo, dentro de los diagnósticos diferenciales de una mujer que curse con un embarazo en el primer trimestre y que presente dolor y o sangrado genital, podrían ser, por ejemplo, un embarazo ectópico, una hemorragia o sangrado de implantación o una enfermedad trofoblástica gestacional, que lo vamos a ver más adelante. Por lo tanto, tengo que hacer una buena anamnesis y un buen examen físico. Posteriormente, la ecografía viene a certificar ya efectivamente cuáles son las características del útero, las características del embrión o feto, si es que tiene latidos, no tiene latidos, si se observa algún signo de desprendimiento, si finalmente la etapa urutiana en el aborto que estamos identificando ya está ha progresado o no. Y en algunos casos sería importante hacer también medición de hormona de beta-HCG, sobre todo en algunos casos donde tenemos ahí la sospecha que probablemente puede que sean embarazos de menos edad gestacional, no son visibles todavía en la ecografía, por lo tanto con un control seriado de beta-HCG, mejorando una hora y otro en 10 días más, podríamos ver si es que hay cambio o modificación en esos valores. Entonces, en la anamnesis, nosotros principalmente vamos a sospechar de casos de aborto en los cuales tengamos mujeres en edad fértil que tengan atraso menstrual o que ya tengan un embarazo confirmado. Otra característica en la anamnesis es que nosotros queremos evaluar la presencia de sangrado genital o metrorragia en esta primera mitad del embarazo, conocer desde cuándo se inició el sangrado genital, cuáles eran las características de ese sangrado, si es que ha ido aumentando, disminuyendo, si es que es un sangrado con coágulos, por ejemplo, si es que hay algún tipo de dolor o molestias abdominales y la evolución de esto, ¿ya? Y eventualmente si es que la usuaria relata que ha tenido pérdida de algún resto ovular, ¿ya? O ha tenido algún coágulo o viene con algo desde su casa que no quisiera mostrar. Cuando hablamos del abdomen y específicamente del examen abdominal y genital, como les decía, uno de los objetivos que tiene este examen es poder primero determinar el tamaño uterino, descartar irritación peritoneal que quizás lo pudiésemos tener en otros tipos de patologías, no el aborto, sino que quizás un embarazo ectópico, un ectópico accidentado, donde hay signos de irritación peritoneal, o si fuera alguna tumoración abdominopélvica. Entonces, esto nos orienta también a ir despejando estos diagnósticos diferenciales. La ecografía nos permite visualizar el saco gestacional, si es que hay colección de líquido. Desde las 5 semanas de embarazo nosotros ya podremos determinar la presencia de un saco gestacional. ¿Ya? Desde las 5 semanas en adelante, con seguridad desde las 6 semanas en adelante, podemos ya incluso determinar la presencia de latidos cardiofetales. Entonces, la ecografía determina si es que también, además de eso, si es que este embarazo está ubicado dentro del útero, si es que hay vitalidad en el embrión y o feto, o sea, si hay presencia de latidos cardiofetales, y también si es que hay presencia de sangrado, podríamos ver hematomas, y por otro lado también podríamos hacer algún diagnóstico diferencial. Si no se está observando la gestación in útero, en la cavidad intrauterina, habría que determinar si es que eventualmente podría ser otro diagnóstico, como por ejemplo el embarazo ectópico, que es
cuando se produce un embarazo y se aloja no en el miometrio, sino que en otra parte lejana. Por ejemplo, podría ser en la trompa, en el ovario o en otra ubicación que no tenga viabilidad. Y la evaluación de la hormona beta-HCG nos sirve específicamente cuando hacemos evaluaciones seriadas, cuando tenemos dudas acerca de la vitalidad embrionaria, por ejemplo, cuando son embarazos muy pequeños, o cuando hay embarazos que todavía son tan pequeños que no se pueden observar bien en la ecografía. Ahí podemos tener una medición de beta-HCG seriada, y yo esperaría que, si es que efectivamente los títulos o los valores de la beta-HCG van aumentando, probablemente podríamos ir quizás confirmando vitabilidad. Si a diferencia de eso, hoy día se le hace un examen y tenemos un valor de beta-HCG de 3000 y en 10 días más tenemos 3000 o 2000 o 500 unidades, probablemente vemos que no hay continuidad al embarazo porque deberían haber subido en valor exponencial esos valores de la beta-HCG. Y obviamente ahí vemos cómo se van presentando los valores de la beta-HCG en suero con los días que van pasando después de las visitas, y específicamente esto sería para usuarios que ya han tenido una pérdida. Si vemos que en el primer día de control pudo haber tenido un valor más elevado, después de que se haya ocurrido este aborto espontáneo, probablemente queremos hacer una medición de beta-HCG a los días siguientes, notoriamente van a ir disminuyendo el valor del resultado. Esto es muy importante, el poder establecer un diagnóstico clínico, porque finalmente el diagnóstico nos permite establecer cuál va a ser el manejo específico para cada uno de los tipos de abortos que se nos van a presentar. Entonces vimos algunas características, ahora vamos a definir específicamente cómo se establece el diagnóstico de aborto y cuál es el manejo específico para cada uno de ellos. Recordar siempre que frente a cualquier atención que nosotros brindemos a alguna usuaria, tenemos que realizar un trato que sea digno y respetuoso, sin la expresión de juicios de valor y sin comentarios acerca de la situación en la que se encuentran las mujeres. Si se ven más tristes, menos tristes, podrían haber mujeres que de repente van a consultar a la urgencia por sangrado genital, por sintomatología de aborto, y no necesariamente uno vería que la usuaria está triste o muy adolorida, o que pueda estar, por ejemplo, llorando. No deberíamos nosotros ejercer cuestionamientos sobre si es que se ve de una u de otra forma. ¿Ya? Vamos de lleno ahora al establecimiento del diagnóstico. Para el primer caso, que corresponde a la amenaza de aborto, nosotros vamos a definir este caso de amenaza de aborto específicamente a la embarazada que presente contracciones uterinas dolorosas, ¿ya? Que presenta un dolor tipo cólico, y principalmente ese dolor tipo cólico está ubicado en la zona hipogástrica y se podría irradiar hacia la región sacra, ¿ya? Y este va a ser un dolor tipo cólico que se repite con intervalos más o menos de 10 a 30 minutos. Entonces, si a usted le llega una usuaria que dice que está embarazada, se había hecho un test de embarazo y hay confirmado un embarazo ya ciertas semanas de atraso menstrual, y esa usuaria consulta por dolor en la zona hipogástrica de tipo como un cólico, ¿ya? Que se hacen dolores recurrentes cada día 30 minutos y no hay sangrado genital, podríamos sospechar de que esto es una amenaza de aborto. Lo clasificamos como amenaza de aborto, y el manejo a realizar específicamente para ella sería no hospitalizar, ¿ya? Si está solamente con dolor o molestias, no es necesario que quede hospitalizada, ¿ya? Por lo tanto, requiere reposo en su casa. Lo otro importante es tranquilizarla, ¿ya? Contenerla emocionalmente, resolver las dudas que podría tener y detectar si es que hay algún evento estresante que pudo haber generado esas molestias. Es importante también que ella en su casa haga reposo, y reposo en cama. Idealmente tiene que ser reposo en cama y que se levante al baño solamente para, o se levante solamente para ir al baño, ¿ya? Pero que haga reposo en su casa. Que mantenga abstinencia sexual mientras persisten estas molestias. Y en caso de dolor, pudiese ocupar el uso de antiespasmódicos. Entonces, esas serían las medidas o el manejo a realizar con un usuario que esté cursando con amenaza de aborto. Solamente que presente contracciones, no hay presencia de sangrado genital. Para el otro caso, que sería la sintomatología de aborto, recordemos que el síntoma de aborto
cursaba con contracción, dolor tipo cólico, pero también con un sangrado de cuantía variable, que podía ser similar o menor a la regla. Entonces el diagnóstico lo establecemos frente a eso. Cuando nosotros determinamos que nos llega una usuaria que presenta dolor, dolor tipo cólico, ¿ya? Con las mismas características del dolor anterior, y aquí le sumamos también la presencia de sangrado vaginal. Y específicamente, ese sangrado yo lo tengo que observar a través de una especuloscopía. Y cuando visualice a través de la especuloscopía, tengo que visualizar que hay un sangrado que proviene desde el orificio cervical externo. Entonces, si proviene del orificio cervical externo, yo sé que ese sangrado proviene desde el útero. Y teniendo eso, las características de dolor más sangrado desde el orificio cervical, se establece el diagnóstico de síntomas de aborto. Ahora, para el síntoma de aborto, tampoco es necesario que se hospitalice el usuario. Recordemos que aquí tenía un sangrado genital de escasa cuantía, similar o menor a la regla, no es necesario hospitalizar. También le vamos a pedir que realice reposo en cama, que también mantenga abstinencia sexual mientras duren las molestias y el sangrado, pero es importante que le podamos hacer una ecografía, ¿ya? Con la ecografía asegurarnos que efectivamente solo hay un sangrado, pero que no necesariamente hay ausencia de latidos cardiofetales o no hay un desprendimiento importante. Y también es importante que haya, además de que le realicemos la ecografía, es que la podamos dejar citada para el control ecográfico con médico en una semana más, para determinar si efectivamente esa ecografía está dentro de rangos normales o no. ¿Qué pudiese pasar aquí? Que una mujer que curse con sintomatología de aborto siga las indicaciones, haga reposo en su cama, mantenga abstinencia, sigamos una observación y pudiese ser que el sangrado se detiene, empieza a disminuir y se detiene el sangrado, se detienen las molestias. Y podría después cursar con su embarazo sin dificultad. Podría ser que a la semana siguiente, a la ecografía del embarazo se ve que está en buenas condiciones y podría llegar a un embarazo de término. En otros casos, ese síntoma de aborto va a seguir evolucionando hacia el aborto en evolución y podría aumentar probablemente el dolor y la cuantía del sangrado. Entonces, ahí sí va a ser necesario que el usuario, cuando vuelva a consultar a la urgencia, se hospitalice. Ahí teníamos entonces el tercero, que corresponde al aborto en evolución, y en el diagnóstico de aborto en evolución nosotros vamos a establecer lo siguiente. Para decir que esta señora tiene un aborto en evolución, tiene que tener contracciones uterinas dolorosas, y aquí hay modificaciones cervicales. En el anterior, en síntomas de aborto, ella solamente tenía dolor y sangrado, pero no había modificaciones cervicales. Sin embargo, en el aborto en evolución, aquí hay presencia de dolor tipo cólico, hay presencia de sangrado eventualmente, y también, que es muy característico, van a haber modificaciones cervicales. Eso significa que va a haber una dilatación del orificio cervical externo e interno. Por lo tanto, vamos a ver que nosotros, esta usuaria, la vamos a tener que hospitalizar y vamos a esperar su evolución espontánea. ¿Qué significa eso? Que la usuaria va a terminar con la expulsión del contenido ovular. Por lo tanto, lo que queremos esperar es que se elimine eso de forma espontánea, y una vez expulsados esos productos, queremos evaluar la cuantía de la metrorragia. Si la metrorragia es escasa, esperamos un poco y determinamos si es que es necesario o no al realizar una ecografía. Recordemos que cuando se elimina todo este contenido, podría haber una eliminación completa o parcial. Si es una eliminación completa y la ecografía nos dice que en la ecografía no se ve nada, probablemente fue un aborto completo, se eliminó todo el contenido, esa usuaria se podría ir después al día siguiente de alta. Si una vez que se expulsó ese contenido, vemos que la cuantía todavía sigue más o menos de mediana cuantía y sigue sangrando, eventualmente entonces la podríamos enviar a que se le realice un legrado, ¿ya? Y con ese legrado se procede a la extracción del contenido que queda dentro de la cavidad del útero. Entonces, se ingresa con un diagnóstico de aborto en evolución, se hospitaliza, vemos cuál es la evolución de ese curso, y ahí se determina si es que es necesario el legrado o si es que es necesario solo la ecografía y después el alta. Entonces,
esas opciones podíamos tener. Procede después el aborto. Cuando es un aborto incompleto, vamos a encontrar de que esta usuaria tuvo contracciones uterinas, se ha evidenciado que hubo expulsión de material compatibles con restos, ¿ya? La usuaria relató que estaba con sangrado genital, con contracciones dolorosas, que eliminó coágulos, que habían algunos coágulos que aparentemente parecían restos ovulares, ya a veces puede ser que también los lleven a la urgencia, y yo tengo que evaluarla y al examen que le vamos a realizar, al examen vamos a encontrar específicamente un útero de tamaño acorde al embarazo o un poco menor, pero que todavía va a estar abierto el cuello uterino, va a tener un cuello dilatado y la metrorragia va a ser de regular a gran cuantía. O sea, nos está diciendo el útero que ese orificio cervical todavía no se ha cerrado porque falta que se siga eliminando contenido. Por eso que continúa el sangrado y por eso que continúa abierto el orificio cervical. ¿Qué tendríamos que hacer entonces con ese aborto incompleto? Queda hospitalizada, es necesario realizar un legrado y se podría ir de alta al día siguiente. Y el legrado consiste en específicamente la extracción de los restos que están dentro del útero, ¿ya? De la extracción de estos restos de los productos de la concepción, y para ello se usa una pequeña cucharilla, ¿ya? Que ingresan a través de la vagina, esto se hace con anestesia, en pabellón, se coloca anestesia, se ingresa a través de los genitales de la madre, y se procede a separar y raspar ese contenido que está adherido al endometrio, ¿ya? Y después, obviamente, se tiene que asegurar de que todo el contenido uterino se vació por completo. Eso es lo que haríamos como manejo quirúrgico para el diagnóstico de aborto incompleto. Por lo tanto, hubo un historial de contracciones, sangrado, expulsión de contenido, pero todavía sigue estando el cuello uterino dilatado y todavía sigue habiendo sangrado genital. Por otro lado, cuando cursamos con un aborto completo, eso significa que una expulsión total de todo el contenido, ¿ya? De anexos ovulares y del embrión o feto. Entonces aquí tenemos un historial de que hubo contracciones uterinas, se evidenció que se expulsó material abundante que está compatible con restos de embrión o feto y restos ovulares. Y después, cuando yo realizo el examen ginecológico, determino que hay un tamaño uterino menor a la gestacional o igual a la gestacional, pero lo característico es que aquí el cuello uterino se encuentra cerrado o levemente dilatado, ¿ya? Y el sangrado genital es muy escaso o es nulo, a diferencia del que vimos anteriormente, que aquí sí está el cuello más dilatado y sí continúa el sangrado genital. Entonces, generalmente existe ese relato, como les decía, de que la mujer pudiese haber tenido todas estas primeras etapas en su casa y pudo haber dicho que experimentó inicio de contracciones uterinas dolorosas asociadas a sangrado genital, expulsó coágulos, contenido, y después de eso empezó a disminuir el dolor y empezó a disminuir el sangrado genital. Eso es coincidente con la historia del aborto completo, porque por lo tanto disminuye el sangrado y cuando yo le realizo el examen vaginal determino que el cuello ya está cerrado y el sangrado muy escaso o nulo. La ecografía es necesaria que confirme este diagnóstico. Entonces, el manejo para el aborto completo, si después se está la posibilidad de hacer la ecografía nos va a mostrar que ya no hay ningún contenido dentro del útero, y se va de alta, no es necesario hacer el legrado, si es que la ecografía dice que hubo una expulsión completa. Es importante educar a la usuaria sobre las posibles causas, ¿ya? De consulta por eventual metrorragia en su domicilio, o sea, decirle si usted está en su casa y empieza nuevamente con molestias, con dolor, con sangrado, tiene que volver nuevamente a la urgencia. Debería mantener abstinencia sexual durante un periodo de 2 semanas e iniciar algún método anticonceptivo, idealmente cuando reanude su ciclo menstrual. Y después continúa con control en su policlínico. Ese entonces es el manejo que se realiza para el aborto completo. Teníamos otro caso que dijimos que era el aborto retenido, y este se caracterizaba porque era la presencia intrauterina de un embrión o un feto que no tenía actividad cardíaca, cesó ya la actividad cardíaca, o también podíamos definir aborto retenido
es la presencia de otro caso en el cual solo se observa un saco gestacional, pero no hay presencia de embrión, ¿ya? Hay un saco gestacional, o sea, un huevo anembrionado, sin presencia de embrión. El primero, el huevo anembrionado, se hace exclusivamente por diagnóstico ecográfico. Cuando nosotros tenemos el diagnóstico de huevo anembrionado, se hace solamente por ecografía, ya que este no cursa con sintomatología. Pudiese ser que la mujer está con atraso menstrual, se hizo un test de embarazo y posteriormente tenía, no sé, 5 semanas de atraso menstrual. Y a la semana 7 se hace una ecografía por primera vez, se observa la ecografía y se observa un saco gestacional que mide más de 35 milímetros, pero que en el interior no hay desarrollo de embrión, ¿ya? Por lo tanto, con eso uno establece ese diagnóstico y dice, esto es un huevo anembrionado. ¿Qué otras causas uno podría tener? Por ejemplo, cuando hay un saco gestacional que es muy pequeño. Entonces dice esta usuaria, tengo un atraso menstrual de 5 semanas de atraso, se le realiza la ecografía, pero en la ecografía no se observa saco gestacional, o el saco gestacional que se observa es muy pequeño. Por lo tanto, hay que esperar 2 semanas para volver a repetir la ecografía y determinar si es que ahora las semanas de gestación han hecho que haya crecido ese saco gestacional, ¿ya? Y la otra definición que veíamos también de aborto retenido tenía que ver con la presencia intrauterina de embrión o feto sin latidos cardiofetales. Entonces aquí dice, es un embrión presente y se requiere de una medida de longitud cefalocaudal de más de 5 milímetros para certificar la ausencia de latidos cardiofetales. ¿Por qué es importante el tamaño? Principalmente porque si el embrión mide menos de 5 milímetros, la verdad es que podría ser que no se ven latidos cardiofetales porque es muy pequeño para verlo en la ecografía. Por lo tanto, es importante que si se hace el diagnóstico de un aborto retenido con un feto o embrión presente que este no tiene latidos cardiofetales, la medición de longitud cefalocaudal por ecografía debería ser de más de 5 milímetros para establecer y decir efectivamente no tiene latidos. Si esa longitud cefalocaudal es menor de 5 milímetros, hay que esperar 1 o 2 semanas y volver a repetir la ecografía para ver si es que ha crecido y efectivamente asegurarse de que no tiene latidos. Como en este caso ocurrió un aborto, pero como su nombre lo dice, está retenido, no ha habido la expulsión de este, la verdad es que el manejo que se debería realizar sería el siguiente. Ahí sí. El manejo a realizar sería el siguiente. Primero se tiene que hospitalizar a esta usuaria para poder pasar a la evacuación de ese contenido uterino. Hay que hospitalizarla. Como en este caso, esa muerte embrionaria o fetal o ese saco gestacional sin desarrollo de embrión no se ha expulsado, va a ser importante administrar un medicamento. Y en este caso, el medicamento que se va a administrar es el misoprostol o misotrol. Y este es un medicamento que específicamente es una prostaglandina que va a generar modificaciones cervicales, o sea, en el cérvix uterino va a generar modificaciones para que este cérvix se pueda entreabrir y finalmente dé salida a ese contenido que está dentro del útero. Y la dosis que se administra varía más o menos entre 100 a 200 microgramos, a veces podría ser hasta 400 microgramos en el fondo del saco posterior o en el orificio cervical externo. ¿Qué es lo que nosotros esperamos con esto? Es que ese medicamento tenga su efecto, comience a generar algunas contracciones uterinas, entreabra y modifique ese cérvix y finalmente ocurra un sangrado o metrorragia y finalmente tengamos la expulsión del embrión, feto o los restos ovulares. Este medicamento es súper importante porque finalmente es la vía por la cual vamos a lograr de que se pueda vaciar este contenido uterino, ¿ya? Si no se producen las modificaciones en el cuello, no va a poder expulsarse. Y después de que comienzan estas contracciones y comienza finalmente el sangrado genital y la expulsión del contenido embrionario fetal, es importante también determinar si es que el sangrado genital disminuye y el cuello se cierra,
y podríamos decir probablemente una expulsión completa, o si es que persiste el sangrado genital y persiste la dilatación o modificación cervical, entonces diríamos, aquí ahora tenemos un aborto retenido que se expulsó, pero se expulsó de forma incompleta. Entonces va a ser necesario pasar a pabellón, realizar el procedimiento de la anestesia y hacer un vaciamiento, específicamente un legrado. También para el aborto retenido, parte del manejo tiene que ver con que si no hay expulsión o inicio de este trabajo de aborto con la dosis de medicamento que se dio, se podría volver a repetir esa dosis en unas 4 horas más, y si es que en 4 horas más no ha pasado, se podría volver a dar otra dosis, ¿ya? Podría ser de que sea necesario dar más de una dosis para que pueda tener efecto el medicamento que se está dando. Ahora, si es que no hay éxito, se puede realizar un legrado después de 6 horas de administrar la última dosis de misoprol. Esa dosis de misoprol, que lo que hizo, modificó el cuello uterino, generó ahí la proteólisis y generó una colagenolisis, por lo tanto permite de que el cuello uterino sea más dócil y se entreabra con más facilidad. Por lo tanto, cuando se tenga que realizar el legrado, puede ingresar la cucharilla para realizar el desprendimiento y vaciamiento del contenido que está dentro del útero. Y si se expulsa el producto de la gestación y la usuaria no sangra en forma significativa, también se tiene que hacer, obviamente, la ecografía transvaginal para confirmar lo que está dentro del útero, ¿ya? Siempre es importante la ecografía, porque nos permite visualizar específicamente. En un embarazo con tan pocas semanas de gestación, es imposible hacer la ocultación de latidos cardiofetales o de visualizar el contenido uterino por vía abdominal. Se hace a través de ecografías transvaginales. Aquí hay un cuadro resumen, ya que incorpora algunos de los cuadros que estábamos viendo recién, de la sintomatología de aborto, aborto en evolución y abortos ya consumados incompletos o completos, y cuáles serían algunas de las características que presentarían. ¿Ya? Por lo tanto, es súper importante saber si es que hay presencia de dolor, si hay presencia de sangrado, si ese sangrado es abundante o no abundante, o si cuando llegó la usuaria nos relata que en su casa en la madrugada presentó dolor, sangrado genital, y después expulsión de coágulos abundantes, y posteriormente disminuyeron las molestias y ya no tiene sangrado. Entonces ahí quizás estaríamos en esta etapa del aborto completo. Teniendo claras cuáles son las características de cada uno de estos tipos, más los otros que aparecían en la clase, podríamos acercarnos bastante a el establecer un cuadro clínico y un diagnóstico para la situación que se nos presente. Los invito ahora entonces a ver las próximas clases que tenemos. Continuamos con aborto habitual y finalmente para terminar con enfermedades del trofoblasto. Hasta luego.